Empecé a ver un mundo médico totalmente diferente. ¿Cómo es esa experiencia con la docencia? Siempre la docencia me gustaba, me apasiona. Realmente yo estoy impactado. Es el uso, por ejemplo, de la ecografía en medicina estética. Sí. Yo creo que va más encaminado, ¿no?, a ese camino de la prevención, más que la corrección. En la actualidad, pues es lo que todo mundo está buscando, bioestimular. ¿Cuáles son tus principales fuentes de actualización? Son los libros. El libro muchas veces se ha subestimado. Mira, yo creo que a nivel Latinoamérica, México y Colombia, y yo creo que Colombia, en lo que yo he visto, un poco más arriba de México. ¿Cuáles son esos componentes tecnológicos que están hoy en día mandando la parada? Bueno, hay, y ya tiene algunos años, pero ha tenido una relevancia muy grande, como la radiofrecuencia fraccionada con microagujas, por ejemplo. Y de pronto no hay límites muy definidos hasta dónde se puede llegar. Creo que es entender, tal cual como lo dices, el límite de mi especialidad. Sí. A dónde me puedo meter con buenos resultados. Muchos médicos haciendo ya procedimientos corporales que antes ni siquiera se pensaba en acceder a ellos. Aumento de glúteos, por ejemplo, Sí. ¿no?, rellenos en glúteos de manera espectacular. Y otro que está creciendo de manera abismal, por ejemplo, el relleno de pene, el engrosamiento Sí. de pene. Yo creo que eso les da más confianza al paciente, ¿no? Si el doctor está entrenando y está capacitando en otras partes del mundo, es porque debe de ser bueno. Quien quiera entrar en este mundo que es espectacular, pues estudie. Claro. Y estudie mucho, porque hay gente muy bien preparada allá afuera. Amolca al aire, donde el conocimiento, la experiencia y la ciencia se encuentran para transformar la práctica médica y odontológica. Hola amigos, soy Elkin Restrepo, esto es Amolca al aire. Hoy desde el Congreso Nacional de Medicina Estética en la ciudad de Medellín, con la Asociación Colombiana de Medicina Estética, SICME, y con un invitado de lujo, un gran amigo, un amigo de la casa, un hombre que sin ser colombiano es muy colombiano, el doctor Alejandro Coello. De verdad, un gustazo tenerte en Amolca al aire, bienvenido. No, un placer, Elkin, en verdad. Cuando ya lo veía que sacabas todos estos podcasts, o sea, ¿en qué momento me toca a mí? ¿No? Más la cuestión laboral y todo lo que hemos venido haciendo, la cuestión de amistad, lo sabes, la hermandad. Entonces, yo digo, yo tengo que estar sentado en este momento. Tenías que estar, Sí, tenías sí. que estar, y bueno, llegó el momento. También nos lo había pedido todos nuestros amigos, cuándo viene Alejandro, cuándo viene el doctor Alejandro, y bueno, llegó el momento y vamos a hablar de lo que nos apasiona, ¿no? De la medicina estética. Buenísimo. Un tema que de verdad cada vez crece más, que tiene muchos temas para tratar, y bueno, vamos a tratar de llevar un hilo donde podamos conversar un poquito de cada uno de ellos. Perfecto. Primero que todo, doctor Alejandro, queremos conocer un poquito de ti, queremos que le cuentes a la gente que no te conoce de dónde vienes, cuál ha sido tu trayectoria en este mundo de la medicina estética. Bueno, doctor Alejandro Coello, yo soy de México, ¿no? Nací en Ciudad de México, estudié en la UNAM, la máxima casa de estudios, en la Facultad de Medicina, y cursé varias vías dentro de la medicina, porque mi incursión a la medicina estética realmente no fue La primera opción. Exactamente, no fue la primera opción. Yo hice cirugía bariátrica, no me encantó, y los pacientes, cuando los empecé a trabajar, empezaban a bajar de peso, y me preguntaban, oiga doctor, ¿usted no pone toxina botulínica? Y yo, no, tengo un amigo que lo hace. Y empecé a referir pacientes, hasta que un día me senté y empecé a ver lo que yo había facturado en un mes de puras consultas, y yo sabía lo que cobraba mi amigo por aplicación de toxina. Dije, wow, creo que estoy equivocando, y va muy de la mano. Y empecé a ver, obviamente digo, eso me llamó mucho la atención, pero dije, vamos a encaminar. Yo te estoy hablando hace más de 18 años.
que tengo en este mundo. No vamos a hacer cuentas, pero hace muchos años. Y empecé a ver un mundo médico totalmente diferente. Realmente a mí para especialidades me gustaban dos en particular dentro de medicina, dermatología y oftalmología. Las demás no me llamaban tanto la atención. Y obviamente en estética, pues confluyen ambas. O sea, sí veo oftalmología, digo, no ves enfermedades oculares, oftálmicas, pero sí ves todo el contorno periocular, con la toxina botulínica, y dermatología, sin ver patología dermatológica, nos metemos mucho esa rama. Entonces, yo tengo más de 18 años en la medicina estética, apasionado, y soy una persona que se sorprende día a día con el avance que ha tenido, ¿no? De cuando yo inicié, que no había realmente nada, eran muy pocos los recursos que teníamos, tanto educativos como de materiales para aplicar en el consultorio, como los que tenemos en este momento, ¿no? Claro. Doctor, esa llegada a la medicina estética, un poco por casualidad Total. o por inquietud, también abrió en usted la posibilidad de prepararse muy bien Sí. para transmitir ese conocimiento. Y hoy yo diría que es uno de los referentes más importantes en América Latina en todo lo que tiene que ver con docencia, ¿no? En su participación en todos los escenarios académicos, inclusive ni siquiera a nivel latinoamericano, a nivel mundial, donde haces presencia, te ha llevado pues obviamente a tener muchos alumnos. ¿Cómo es esa experiencia con la docencia? ¿Cómo es cómo llegas a la docencia, a enseñar y a convertirte en un gran referente? Bueno, no es casualidad que me guste la docencia. Yo soy paramédico. En mi época, cuando tenía 15 años, hice la carrera técnica en urgencias médicas y daba clases. Desde los 16 años yo daba clases de urgencias médicas. Pasa el tiempo, yo en la carrera, en la Facultad de Medicina, también daba clases. Siempre la docencia me gustaba, me apasiona. Yo parte de mi servicio social lo hice en docencia. Entonces, es un área que siempre me llamó mucho la atención. Y ya dedicándome a la estética, me gusta mucho enseñar. Creo que tengo la habilidad de poder expresar de manera clara o muy sencilla, sin volverlo, que sea fácil, el conocimiento, y me empecé a meter a tratar de dar talleres, cursos. A fin de cuentas, todos empezamos en medio de la estética, de que alguien se fije en ti, algún laboratorio se fije en ti para que tú le des algunos talleres. Y bueno, yo empecé hace muchos años con eso y me encanta. Yo creo que poco a poco hemos ido abriendo camino a nivel Latinoamérica, primero, y bueno, a nivel mundial, que afortunadamente he dado conferencias en prácticamente todos los continentes, ¿no? Claro que sí. Esa pasión por la academia, por la docencia, te lleva a permanecer en una constante búsqueda de actualización, ¿no? Y de prepararte, obviamente. ¿Cuáles son tus principales fuentes de actualización? Bueno, antes de entrar a esa parte, yo creo que el hecho de estar enfrente de un grupo es una gran responsabilidad, ¿no? Bien lo decía Spider-Man. Pero es una realidad. El que tú trates de expresar tus conocimientos, de enseñar a alguien más, pues te da una responsabilidad mayor de realmente tener el conocimiento muy, muy marcado. El conocimiento más fresco, el tener el último avance. Y volvemos a lo mismo. Anteriormente no había tanta información, no podíamos sacar mucha información. Prácticamente yo tengo, digamos que 3 fuentes de información. La primera que me ayuda mucho es que viajo mucho a congresos. Entonces, estar oyendo a otros médicos de diferentes países te da una conformación mental de que realmente lo que estás haciendo está bien o no está bien y hay que modificarlo. O corroborar que realmente lo que haces estamos en el camino correcto. Yo creo que una es esa de ir oyendo a todos.
Y las dos más grandes, la primera y que vas a tener la información más actualizada son los artículos científicos. Sabemos que en medicina diario salen N cantidad de artículos, muchísima información, que yo siempre le digo a los doctores cuando les doy capacitaciones, que el que no se prepare, el que no lee es porque no quiere, porque la tenemos muy a la mano, esta información, de poder extraer toda esa última tendencia. Y la tercera, y no menos importante, yo creo que es algo vital de todos nosotros, son los libros. El libro muchas veces se ha subestimado. Sí. Y no, yo creo que es nuestra principal fuente de biblioteca para poder tener esa información y nos vamos actualizando con lo demás, pero la base está en el libro. Yo creo que estas dos, tanto los libros como los artículos, los podemos tener muy a la mano. No digo de manera fácil, pero sí los podemos tener muy a la mano. Y la cuestión de viajar y ver algo que se está haciendo a nivel mundial, bueno, te abre también mucho la mente para poder elegir por qué camino quieres llevar. Excelente. Hay en este momento, doctor, una apertura enorme a nivel internacional de los diferentes procedimientos de medicina estética. Entrando en materia, podemos en este momento determinar que hay muchos procedimientos, muchas técnicas de pronto, que han ido perdiendo vigencia y empiezan a llegar nuevas técnicas. ¿Cuál es la visión que usted tiene hoy, doctor, de la medicina estética, cuando tuvo la oportunidad de formarse con las bases iniciales de la estética? Y muchas de ellas hoy en día de pronto todavía se usan, pero no con la relevancia que tenían antes. Mira, yo creo que como todo en la vida, todo es cíclico. Y yo creo que en medicina estética lo estamos teniendo, porque realmente es una ciencia muy joven, no más de 50 años. Antes hablábamos mucho de mesoterapia. Se dejó de utilizar porque empezaron a haber otras tecnologías, otros sistemas. Empezamos a aplicar ácidos hialurónicos para dar volumen. En este momento ya no estamos aplicando tanto. Ha cambiado mucho, pero la cuestión de mesoterapia, que realmente trabajamos a nivel dérmico y lo que estábamos haciendo era una bioestimulación. En la actualidad, pues es lo que todo mundo está buscando, bioestimular, que era algo que ya llevábamos haciendo muchos años, pero ahorita ha tenido una relevancia enorme. Todo mundo en cuestiones de medicina estética está buscando la última tendencia en una regeneración celular, una regeneración dérmica, qué me voy a colocar para poder mantener mi piel más tensa, más tersa, sin quitar la parte de reponer esos cojinetes grasos, pero sí siento que estos cambios evolutivos naturales de la ciencia han hecho de que ya no estemos ocupando tantos productos para dar volumen y estemos ocupando o buscando más productos para dar esa firmeza en la piel, que es la bioestimulación. Y eso nos lleva a pensar en una medicina estética más a la bio. Total. Y más preventiva. Sí. No, yo creo que a veces se confundía, ¿no? Estética, no, yo no quiero eso. A ver, no es de que lo necesites. Vamos a prevenir que te aparezcan otras arrugas donde no queremos que aparezcan, manchas donde no queremos que aparezcan. Yo creo que va más encaminado, ¿no?, a ese camino de la prevención, más que la corrección, que obviamente se puede, pero más en camino de la prevención. Ok. ¿Cuáles son los procedimientos, las técnicas que en este momento son más relevantes, doctor? Bueno, las tecnologías están teniendo un auge muy importante, ¿no? El desarrollo de equipos que cada vez son más sencillos, y hablo de la sencillez en cuestiones de que no vas a hacer un daño al paciente, pero mucho más tecnológicos. Yo creo que en esa parte ha tenido un auge enorme.
algo que ha incrementado, que realmente yo estoy impactado, es el uso, por ejemplo, de la ecografía en medicina estética, Sí. que es una tecnología. Yo siempre lo platico, hace 8 años, si mal no recuerdo, estaba ya en el Congreso en Mónaco y había una plática de ecografía. Y ecografía en estética, Claro. como que no llama la Nada que atención, ver. nada que ver. Me metí, éramos yo creo que unos 30 médicos, la plática muy rara, porque no sabíamos como que por dónde quería ir el conferencista. speaker que nos estaba dando la plática. Yo me acuerdo, yo me salí porque hasta se peleaba con el cable, ¿no? ¿Qué dices? Esto no va a tener como que un futuro. Y craso error, ¿no? Vemos que es una herramienta que nos ha venido a cambiar, híjole, 180 grados lo que teníamos en la cabeza y lo que estamos haciendo. Claro. Porque estamos observando en este momento lo que está pasando, cómo está la cara de nuestro paciente y nos da herramientas para saber qué procedimiento que vamos a hacer. Digo, yo creo que las tecnologías, si quieres ahorita seguimos hablando de eso, de ecografía, pero la tecnología, otra que se están ocupando productos que ocupábamos hace mucho tiempo, como los polinucleótidos, ¿no? Los polinucleótidos no es algo que tenga un año, más de 10 años, pero han tenido un auge muy grande. Entonces, ese tipo de productos aplicados con microagujas, dependiendo la técnica que vayamos a ocupar, ha tenido una relevancia enorme y a donde vaya se platica, ¿no? Yo creo que esos dos, digo, los exosomas, que también es un punto que podríamos hablar también muchas horas de esto, pero serían como que lo más relevante en este momento en la medicina estética. Doctor, yo quisiera profundizar un poquito en el tema de las tecnologías, porque pues en el común de los pacientes, y más ahora que el paciente llega con todo el conocimiento, Informado. llega informado, ¿no? Sí. Doctor, yo quiero que me ponga toxina, Sí, que me ponga hilos, sí. que me ponga... Pero el tema de la tecnología como tal de pronto todavía no ha sido tan masiva la información, Sí. y de pronto hay un poquito de desconocimiento, ¿cierto? ¿Cuáles son esos componentes tecnológicos que están hoy en día mandando la parada? Bueno, hay, y ya tiene algunos años, pero ha tenido una relevancia muy grande, como la radiofrecuencia fraccionada con microagujas, por ejemplo, ¿no? Que realmente lo que haces es una estimulación en una capa dérmica precisa, una energía, obviamente trabajan con energía para poder generar colágeno. Esta tecnología, vamos, va cambiando, va evolucionando, hay muchas marcas en el mercado muy buenas, ¿no? Cada una tiene ciertas diferencias, pero esa está avanzando de manera increíble. El ultrasonido de alta frecuencia, HIFU que le llaman, también ha ido en una evolución, perdón, una evolución muy, muy grande. Antes era un poco más riesgosa la tecnología, realmente ya no trabaja a nivel, una capa más profunda, a nivel del SMAS, que sabemos el sistema musculoponeurótico superficial que hace esa tensión en la cara. Esta tecnología trabaja en este punto, entonces te da un tipo lifting sin ser quirúrgico de una manera espectacular. Yo creo que estas dos tecnologías están teniendo auge, como que pasa el tiempo, se apagan, regresan, pero siguen en este medio, ¿no? Digo, los láseres nunca van a dejar de funcionar, el Erbium, etcétera. Hay muchos en el mercado, muy, muy buenos, pero en lo que yo he visto, estas dos tecnologías son las que están teniendo un auge enorme. Ok, el tema de exosomas, doctor, Exosomas. es un tema interesante, Muy. ¿no? Y va en un crecimiento enorme. ¿Qué es, doctor? ¿A dónde apunta? El exosoma te va a ayudar a tener una regeneración celular muy precisa. Digamos, para que se entienda a grosso modo, el exosoma es una explosión proteica y esas nanovesículas que tienen son las que se ocupan.
que son unas células totipotenciales, que lo que quiere decir que donde llegue se va a convertir en algo más. Se están ocupando mucho para una regeneración de la piel, para tener una mejor calidad, ¿no? El tener este tipo de productos en nuestro arsenal, pues sí nos va a ayudar, obviamente nos va a ayudar mucho a dar un rejuvenecimiento facial. Yo creo que hablando de exosomas como tal, todavía nos hace falta un entendimiento más profundo del tema, más investigaciones. Sabemos que tenemos que seguir investigando en estética, tener más papers que hablen de todo lo bueno, los beneficios que puede tener. Pero son buenos, sí, tener cuidado en cuestiones son temas de moda. Sí. Y a veces la moda, por querer estar en tendencia, hacemos algo que no entendemos a la perfección. Yo siempre digo, si quieren lo que quieran aplicar, en este caso esta tecnología, estos exosomas, pues saber de qué son, cómo son, qué necesito saber para poder aplicar, qué beneficios va a tener mi paciente. Sí. Y con eso voy a tener un resultado espectacular, pero sí, mucho conocimiento, doctores, o sea, hay que estudiarle mucho. Doctor, en ese camino de actualización, ¿cómo percibe a Colombia, especialmente en el crecimiento de la medicina estética? Mira, yo creo que a nivel Latinoamérica, México y Colombia, y yo creo que Colombia, en lo que yo he visto, un poco más arriba de México. Somos demasiados en México, somos muchísimos. Pero Colombia tiene una perspectiva de la estética muy avanzada, muy avanzada. A mí me sorprende realmente el conocimiento que tienen los médicos colombianos que hacen estética. Es muy grande, se preparan, sí, estudian. No es como que muy, ¿cómo te digo? El sentarte a darles una charla a médicos colombianos te hace prepararte muy bien. Okay. Porque el nivel que tienen de medicina estética, para mi gusto, es uno de los más altos del mundo, ¿no? Y digo, ya lo dijiste, yo viajo mucho. Sí. Conozco mucha gente y muchos profesionales, pero en particular los profesionales colombianos son gente que se prepara, que no se va con cualquier cosa, ¿no? Que sí estudia, sí se prepara de una manera bastante buena. Entonces, espectacular, realmente lo veo muy bien. ¿Qué camino crees que sigue para la medicina estética? ¿Cuáles son el futuro cercano de la medicina estética? Bueno, varias cosas. Yo creo que uno de los primeros, todos los productos que vamos a ocupar necesitan tener mucho más sustento científico, eso es muy importante. Sí. Ser más, ¿cómo te digo? Ser más eficaces sin tener un perjuicio a la piel, no ser, híjole, es que es una pregunta compleja, porque el camino la vereda es muy grande, pero los caminos, los laterales te vas a caer. Sí. Entonces, sí hay que ser muy juiciosos. Viene más cuestiones legales, que también eso es importante. Viene más un reconocimiento de especialidad a nivel mundial, que eso también lo necesitamos para que realmente se reconozca. Pero yo veo un avance, vamos, es una bola de nieve, esto no va a parar. Claro. ¿No? Va a crecer y crecer y crecer. Y prepararse. Quien quiera entrar en este mundo que es espectacular, pues estudie. Claro. Y estudie mucho, porque hay gente muy bien preparada allá afuera, y bien lo dijiste, el paciente ya sabe quién es el doctor Elkin Restrepo. Yo quiero saber, pues, si él está aplicando las últimas tecnologías, qué tan bueno es. Entonces, hay que prepararnos cada vez más. Te lo preguntaba precisamente por eso, porque pues hemos hablado
en este momentico de varias cosas, ¿no? Mm. Tecnología, aparatología, exosomas, toxina botulínica, hilos. Mm. Y digamos que su vida útil, por decirlo de alguna manera, o su moda o su tendencia Claro. es corta, ¿cierto? Cierto, Es corta. cierto. Entonces, yo siento que cada vez entran nuevos procedimientos, Sí. nuevos productos. ¿Qué tan riesgoso puede ser eso, doctor? Porque si nos remitimos al pasado, hablamos, por ejemplo, de los biopolímeros, ¿no? Claro. Y fue algo que fue una solución en su momento, pero Sí. que tuvo... Y que no era malo, porque era lo que había. Era lo que había. No, o sea, ahorita lo satanizamos Sí. porque sabemos las complicaciones, pero en su momento era lo que había, ¿no? Claro. Entonces, híjole, una pregunta espectacular, porque el a veces subirnos a esta tendencia es una moda. Los hilos tensores, que es algo que se puso muy de moda, ha ido, no que no se usen en ciertos casos, pero no a la velocidad que se estaban ocupando. Yo creo que este tipo de productos, principalmente como los exosomas, pues es una moda, hasta no tener un conocimiento como tal. Y es riesgoso. Sí lo es. Por eso hay que leer, hay que estudiar, hay que saber en qué cancha jugar y en cuál no. Claro. ¿No? Yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado con eso. Claro. Y tú eres muy cuidadoso con eso, ¿no? Mucho. Recuerdo alguna vez que hablábamos de la rinomodelación, que eras bastante celoso con esos temas, Sí. donde de pronto hay bastante riesgo, ¿no? A ver, algo muy importante que a veces se olvida. Hacemos medicina. Medicina estética es medicina. Porque muchos dicen, es que vemos clientes, no, es un paciente y es un paciente sano, que es un paciente más complejo. Meternos en zonas muy riesgosas, obviamente te aumenta el riesgo de tener una complicación. Claro. Y la rinomodelación es un terreno bastante complejo. Las arterias que están en esta área anatómica son muy complejas, muy pequeñas. Podemos bloquearla con algo que pongamos de producto. Yo sí soy muy, tal cual, muy cuidadoso en dónde meterme y en dónde no. O hay pacientes, a fin de cuentas habrá un paciente que lo revises y digas, con él sí me voy a hacer el procedimiento. Y que en otros digas, con él no. Ajá. Eso es más conocimiento, ¿no? Obviamente que te lo da la experiencia, eso no es... Difícilmente lo aprendes así en un libro o en una revista. Lo aprendes con ver y ver pacientes, ¿no? Entonces, sí, yo sí soy muy juicioso en qué hacer y qué no hacer y en dónde no meterme. Ahí tocaste un tema bien interesante y es algo que te he visto, de lo que te he visto hablar en los últimos congresos donde hemos coincidido, es en el tema del manejo psicológico y hasta psiquiátrico del paciente. Total. Acabas de decir algo que es importante, estás atendiendo o estás viendo a un paciente sano, en teoría, pero no necesariamente sano. Sí, claro. En su totalidad. Hablarnos un poquito de cómo manejar esa situación cuando el paciente llega a pedirte algo que tú sabes que no le va bien o que no le conviene. Eso es un arma de dos filos. El paciente está a veces informado, pero a veces muy desinformado. ¿No? Sabemos que las redes sociales no es la manera. Claro, porque puede ser que, no sé, Juan Pérez es un influencer y Juan Pérez habla del qué bonito es ponerse hialurónico en las cejas y toda la gente va a empezar a hacer eso. Hay que tener cuidado, pero tema complejo. ¿Cómo explicarle al paciente? Uno tiene que identificar qué tipo de paciente tengo enfrente, ¿no? ¿Cómo? Una historia clínica, nosotros vamos platicando con el paciente y tú te vas a dar cuenta en cuestiones de estética para dónde va. ¿Por qué? A lo mejor ese paciente ya fue con 5 médicos más a querer un relleno de labios, por ejemplo. Sí. Y llegó a ti
porque quiere un relleno de labios. Los otros médicos, ¿por qué no se lo hicieron? O sea, tú debes de también tener esa, a ver, es que no lo necesita. Y hay formas de explicarle al paciente que no, eso es un trastorno dismórfico corporal y está en el libro máximo de la psiquiatría, y hay que aprender a identificar cuando el paciente no lo necesita. Y nosotros tenemos la ética, yo creo que es más eso, la ética de decirle, a ver, tú te puedo trabajar, no sé, el pómulo, puedo hacer otras cosas muy sutiles, porque yo soy un partidario de que la medicina estética no se debe de ver, ¿no? Claro. Debes de notar la diferencia, pero no se debe de ver, ¿no? Tanto volumen. Entonces, híjole, es una línea muy, muy delgada de decir al paciente, no soy tu médico, yo no te lo voy a hacer, no lo necesitas, y explicarle el por qué, ¿no? Sí. Herramientas como la ecografía. Tienes un paciente de esos, le haces una ecografía labial y le ves mucho más producto, digo, no te puedo tocar esos labios hasta que no desaparezca este producto de relleno. Entonces, sí ser muy cuidadosos, y cada vez más el trastorno de la percepción de los pacientes cambia, porque cuando te pones toxina botulínica la primera vez, dices, wow, nos encanta a todos, y empiezas a ver arrugas donde antes no las tenías, dices, no la tenía, sí la tenías, pero no te habías dado cuenta, porque otras arrugas eran las que llamaban tu atención. Entonces uno va queriendo y queriendo y queriendo más y más y más y más, y puede llegar un momento en que ya estemos rozando esos límites, ¿no? Y como médicos tenemos que tener un alto, explicarle al paciente hasta dónde, y si confía en nosotros, bueno, que nos haga caso, ¿no? Claro, claro. Y ahí se abre una puerta bastante delicada, y es que hay pacientes que no reciben un no como respuesta, ¿no? Claro. Y empiezan a buscar personas que ya no son profesionales, sí, que no son idóneos, que simplemente por cobrarle lo hacen. Claro. O se van, acabas de tocar otro tema, se van con no médicos. Claro. ¿No? Que eso es lo peor. Claro. O sea, porque a lo mejor, digo, lo sabemos, y esto no es un secreto, que a lo mejor yo te digo que no, pero van a caer con un médico que dice, sí lo hago. Sí. Yo no lo deberías de hacer. Claro. A veces por muchas cosas, por ganarte al paciente, por tener más plata, etcétera. Muchas causas. Y hacen un procedimiento que no deberían. Pero si la negativa es constante en esos pacientes, van a ir con quien sea. Bueno, es tan, ¿cómo te lo digo? Tan complejo como que la persona que te corta el cabello te ponga un ácido hialurónico. Claro. Y pues no es doctor. Ellos se dedican a algo en particular que lo hagan, pero dicen, yo te lo pongo, y ese paciente accede a que se lo hagan, pues va a tener muchas complicaciones que nos llegan a nosotros. Claro. El paciente dice, es que me lo hice, ¿quién te lo hizo? Ya cuando nos platican toda la historia, no sé qué material de relleno le puso, no sé en dónde, no sé nada, ¿no? Es totalmente, vas trabajando a ciegas. Claro. Terrible. Claro. Y ese tema de las complicaciones, doctor, cada vez más es una fuente de consulta permanente para ustedes, ¿no? Pero es normal, muchos se espantan. Tenemos más complicaciones, yo claro, pero ¿por qué, doctor? Somos muchos. Claro. Entre más gente lo hagamos, va a haber mucho más complicaciones, es totalmente normal y es esperado en un área médica que haya complicaciones. Y fíjate que a mí el hecho de una complicación no me espanta, no me espanta la complicación, me espanta que no sepan cómo atenderla. Ajá. Eso sí me preocupa, porque si yo tengo la complicación y tengo las herramientas y el conocimiento, lo soluciono, Claro. Ya está. Es un procedimiento médico, volvemos a lo mismo, estamos hablando de medicina. Pero si yo tengo una complicación y no tengo la menor idea de cómo poderlo tratar, ahí sí me da miedo. Entonces, volvemos a la educación. Ya hay muchos artículos, hay mucha bibliografía, muchos libros que nos explican perfectamente bien cómo entender una complicación, que se preparen. Yo creo que ahí el médico es tener las herramientas, primero, obviamente, conocimiento de cómo poderlo identificar, y segunda, los materiales adecuados para poderlo solucionar, ¿no? Claro. Y va a seguir,
va a seguir, las complicaciones van a seguir, no son deseables, obviamente no, pero si somos tantos, Claro. aquí en Colombia, a mí me sorprende, seguramente tú también, que llegas a un congreso y ves caras nuevas todo el siempre, tiempo, siempre. claro. De hecho, los viejos conocidos, dices, bueno, qué rico encontrártelos, pero de repente empiezas a ver, ¿y este quién? O sea, no los conozco, de tanta gente que se está involucrando en este ambiente. Entonces, pues es una especialidad en un crecimiento constante, pues hay que prepararnos para eso. Claro, y ahí cabe mucho lo que decías ahorita de la parte legal de la especialidad, porque a veces empiezan a entrar en terrenos que no les corresponden, ¿no? Y de pronto no hay límites muy definidos hasta dónde se puede llegar, hasta dónde es medicina estética, dónde se introduce ya de pronto en la cirugía plástica. Yo creo que el límite sí está definido. Que no lo queramos ver es diferente. Ajá, claro. ¿No? Sí. Y hay muchos estéticos que quieren cirugía. Y yo les digo, bueno, si quieres cirugía, estudia cirugía. Claro. Bien sencillo. Es como en mi caso fue al revés. ¿no? Claro. Yo estudié cirugía y no me gustó la cirugía. Pero yo creo que el límite sí está definido, ¿no? Pero es saber entender hasta dónde puedo acceder. Algo muy sencillo, y pues a lo mejor alguien sí lo hace, en mi caso, yo hablo de mí, en mi clínica, yo veo un paciente con acné y lo refiero al dermatólogo, con melasma, con rosácea, lo refiero a un dermatólogo. Digo, son patologías muy complejas Sí. que las tiene que ver él. La podemos trabajar en conjunto, claro, la cuestión estética, otras cosas que yo pueda llegar a ayudar, claro que lo trato, pero yo creo que es entender, tal cual como lo dices, el límite de mi especialidad. Sí. A dónde me puedo meter con buenos resultados, dónde ya está pasando y me voy a meter en problemas. Y si me meto en problemas, la cuestión legal va a venir. Tú no tenías por qué haber hecho ese procedimiento y pues bueno, todas las consecuencias legales que hay, ¿no? Y ha habido casos terribles, amigo. Claro. A mí me da, no sé, me da coraje, me da tristeza, porque a fin de cuentas el que sufre es el paciente, el que tiene las consecuencias es el paciente. Y empaña la labor de los que lo están haciendo bien, de los que se preparan. Porque te señalan, ¿no? Claro, tú eres... No, yo no soy uno de ellos, claro. Sí. Y digo, no, yo no lo hago. Claro, ¿no? claro. Es bien complicado. Yo creo que con este crecimiento que vamos teniendo de la especialidad, ya como una especialidad, que se está levantando la voz en varias partes de Latinoamérica, por ejemplo, Venezuela, Sí. Paraguay, Colombia. Cada vez está creciendo más el tema de especialidad. El tener ya más formal este asunto va a hacer que una cuestión legal, obviamente, nos defina qué sí, qué no, y que pues, las leyes sean muy claras. Y yo sí soy de los partidarios de quien hace algo que no debe, usurpación de profesión, que se llama, pues todo el peso de la ley, ¿no? Porque sería la única manera de poder ir definiendo muy bien a dónde sí y dónde no. Claro. Doctor, en la práctica clínica suya, ¿qué tanto está trabajando? Esa pregunta todo el mundo me la hace, claro, hermano. Yo en mi clínica, ¿cuántos días? Yo creo que si trabajo 5 días al mes es mucho en mi clínica. 6 a lo mejor, muy poco. Entonces, en serio, porque prácticamente yo me la paso en un avión, volando, en la docencia. Yo, doy una capacitación, que eso me tiene más tiempo en México, ¿no? Doy una capacitación intensiva de una semana y bueno, son mínimo 7 días los que permanezco allá, más a veces los de consulta, que esta capacitación la hago cada 2 meses, pero poco. A fin de cuentas, cuando yo veo pacientes, mis pacientes ya saben que no estoy, me esperan. Si yo les digo, nos vemos el día martes a las 5 de la tarde, es martes a las 5 de la tarde, porque si no
no se puede de otra manera. Y bien, me va muy bien, tengo muy buena relación con mis pacientes, no veo tantos, yo soy de las personas que hablan demasiado con mis pacientes, muchísimo. Entonces, en lo que pues, reviso al paciente, platico con él, me puede llevar un par de horas. Sí. Entonces, pues el día tiene 24, pero laborales son 8, 9. Entonces yo veré 4 pacientes, 5 exagerado en un día, ¿no? Me gusta que el paciente entienda perfectamente bien lo que necesita, ¿no? Y bien, y obviamente esos pacientes, pues genera bien en la clínica, me da el tiempo de seguir viajando, el tiempo de estar dando mis capacitaciones. Y bueno, me encanta. Y aparte mi clínica es espectacular. Un piso 11, tengo una vista increíble. Y cada vez que estoy ahí, a veces sí digo, me gustaría estar más tiempo en mi clínica, claro, ¿no? Porque me gusta, me siento muy tranquilo. Pero pues la vida que yo he escogido, porque a fin de cuentas, y que me fascina, es la educación de estar viajando por todo el mundo. Y bueno, pues así seguimos. Y te pasa que el paciente te ve en redes permanentemente y dice, yo quiero y te espero y te espero. O sea, ¿es con él o con él? Algo bien curioso. He tenido pacientes que me dicen, no, doctor, es que lo vi en redes y me encantó su trabajo y quiero ir con usted. Y yo, ¿mi trabajo? Sí. Yo, ok. Pues, te vas a capacitar. Exacto, mi trabajo es ese, ¿no? A fin de cuentas sube, ¿no? En el video, el paciente que estás trabajando, inyectándolo, etcétera. Pero yo creo que eso les da más confianza al paciente, ¿no? Si el doctor está entrenando y está capacitando en otras partes del mundo, es porque debe de ser bueno. Sí. Entonces, eso es como un imán que dice, yo quiero ir con el doctor y yo quiero que él me lo coloque. Pero sí es bien curioso, porque yo antes y después y eso, realmente yo no subo. Yo en mis redes sociales, lo que yo subo es lo que yo hago aquí, ¿no? En entrevistas, claro, en congresos. En tu residencia. En mi residencia, que me fascina. Yo por la educación, soy un pez en el agua. Tocaste lo de la residencia, es de lunes a viernes, y muchos dicen, ¿en qué horario? Y yo te puedo decir la hora en la que vamos a entrar, 9 de la mañana. Pero ¿a qué hora salimos? Dice el papel que a las 6. Hemos tenido días de 10 de la noche. Claro. O sea, y obviamente cansados, obvio, pero si hay pacientes y ellos siguen aplicando y siguen preguntándome, pues yo sigo hablando. Yo soy como Vicente Fernández. Así. Vicente decía, mientras aplaudan, yo sigo cantando. Total. Y si me siguen preguntando, yo les sigo diciendo. Claro. Me da igual, y hablo. Y me gusta, ¿no? Y aparte que te tengan la confianza de decirte lo que sea, claro, ¿no? No estamos, no sé, estoy aplicando toxina botulínica. Oiga, doctor, ¿y tal láser cómo lo ve? Y si sé, te voy a explicar. Claro. Y nos enfrascamos en otro terreno que no estamos hablando. Yo soy esa persona, ¿no? El apasionado, a fin de cuentas, de la docencia. Claro, y así te conocen, además. Cada vez que tenemos la oportunidad de hablar con médicos que se han entrenado contigo, que se han capacitado contigo, hablan de tu generosidad, del tiempo. Lo hemos vivido en los cursos que hemos tenido la oportunidad de hacer juntos, y realmente pues esa generosidad pienso que te ha dado la permanencia durante mucho tiempo, porque además el docente también tiene un tiempo, ¿no? Claro, total. Y has tenido una vigencia enorme, pero es gracias a eso, ¿no? A la entrega que tienes a tus alumnos, y me encanta, tus ¿no? discípulos. Y yo creo que eso va a seguir, porque eso es parte de la esencia. Claro, ¿no? claro, y mi esencia es así. Total. Entonces, si me ven, pregúntenme, yo les contesto. Bueno, ahí, para terminar, doctor, hemos hablado mucho de tu experiencia en la medicina estética, pero enfocada a la parte facial, ¿cierto? Esa es tu gran pasión. Así es. Pero también ha crecido mucho el tema corporal. Total. Y hay muchos médicos haciendo ya procedimientos corporales que antes ni siquiera se pensaba en acceder a ellos. Sí. ¿Cómo ves ese mundo de la estética corporal? Muy bien. O sea, a fin de cuentas, corporales, ¿qué hacíamos? Hidrolipoplasia, trabajar mucho en abdomen. Ya no. O sea, sí se hace, pero ya estamos hablando de aumento de glúteos, por ejemplo, ¿no? Rellenos en glúteos de manera espectacular.
quedan muy bien, que es una alternativa a la cirugía. Claro. No estoy diciendo que hay pacientes que es quirúrgico y es quirúrgico, pero el paciente que no quiere acceder a una cirugía es algo que pueden hacer. Lo hago, yo lo hago también en el consultorio cuando tengo tiempo. Espectacular. Y otro que está creciendo de manera abismal, por ejemplo, el relleno de pene, el engrosamiento de pene, que también no es algo nuevo. Te estoy hablando que yo en el 2000, que fue 2011, 2010, vi unas conferencias de relleno de pene en Miami. Decías, wow, hace 15 años, ¿no? Que se hace. Ha tenido, obviamente, un crecimiento y ya la gente se está preocupando más por eso. Prepárense porque la anatomía, obviamente, es totalmente diferente a la facial. Claro. Complicaciones hay muchas también, pero si lo saben hacer, el resultado es espectacular. Y va creciendo, ya afortunadamente ya tenemos mucha información también, artículos, libros específicos que hablan de esto. Quien esté interesado, pues que le estudie, ¿no? Y a lo mejor tendremos talleres de por ahí, a lo mejor. Qué bueno, qué bueno. Ya vendrán, ¿no? Ya vendrán. Bueno, doctor, creo que hay mucha más tela por cortar, pero como siempre en medios el tiempo es limitado. Acorta. Agradecerle enormemente su amistad primero que todo, su cercanía, espero tenerlo aquí muchas más veces, tener la oportunidad de conversar de muchas más cosas y bueno, invitarlo a que terminemos con un mensaje a todas las personas que nos siguen, tanto como médico como amigo, esas personas que nos enseñan a que tenemos que estar capacitándonos permanentemente para seguir creciendo profesionalmente. Bueno, nada, agradecerte. Te digo, más que esto, ya somos más de hermanos. Muchas gracias por el espacio. Mi pasaporte ya es rojo, yo siempre lo digo. Amo Colombia. Y bueno, nada, agradecer a todos. Capacítense, estudien. Esto es una ciencia viva y como tal tenemos que estar estudiando. Acérquense a los profesionales que les tengan más confianza. Pregúntenles, con quien se sientan cómodos, acérquense y trabajen de la mano, ¿no? Y bueno, pues no sé qué más, tantas cosas, pero muchas gracias. Estén muy pendientes de todo lo que vamos a estar haciendo acá con Amolca, que es mi casa, ¿no? Y nada, gracias. No, doctor, de verdad, nuevamente agradecerte, desearte todos los éxitos del mundo, desde lo profesional, desde lo personal, a tu familia y bueno, esperar pues tener muchos momentos para seguir conversando. A ustedes, amigos, muchas gracias por seguirnos y tendremos nuevos invitados y nuevas sorpresas. No se las pierdan.